No sé si mi hermano Raúl esté por aquí para que nos modere las preguntas y respuestas. Yo he mirado más o menos el orden. Claro, con mucho gusto, hermano. Sí, hermano Raúl, a su disposición. Por favor, ayúdenos con esto. Adelante. El turno le corresponde, según la mano que han levantado, a Elizabeth Urtubia. Adelante, por favor, Elizabeth. Hermano Raúl, perdón, yo creo que hay unas preguntas que habían hecho en el chat antes. Creo que Veamos, estaban... veamos, déjeme ver. Sí, por favor. Me refiero al chat de la sala Zoom. Ese fue el que Sí, ya lo correcto, habíamos visto. correcto, correcto, correcto. Bueno, los primeros son saludos, ¿verdad? Una pregunta de Paulina Chapa. Ah, ya, listo. Paulina, te habilito micrófono para que hagas tu pregunta, por favor, adelante. Gracias. Si la pregunta es ahora, ¿cuáles serían las desventajas de las iglesias en casa? Yo conozco, yo no estoy en una iglesia en casa, pero ¿cuáles a su experiencia ahora consideran que son las desventajas? Excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, podría dar una larga y tediosa respuesta de historiador, pero te voy a decir, es el mismo problema que ha tenido cualquier movimiento cristiano revisionista. ¿A qué me refiero con un movimiento revisionista? O que tenga tendencias restauracionistas. Es un buen ideal, pero es peligroso. No, todas las demás iglesias se dañaron. Solo yo he quedado. ¿Les suena familiar esa frasecita en la Biblia? Solo yo he quedado. Y el Señor también respondió esa frasecita en su momento, el mismo problema, que es la tendencia a creerse los únicos. O sea, todos los demás se desviaron. Entonces, ¿qué pasa cuando eso pasa? Lo felicito, acaba de montar otra iglesia, acaba de montar otra denominación, queriendo librarse del sistema que tanto ataca, acaba de montar otra. Entonces, ese es un peligro del sistema orgánico. Se empiezan a creer la última Coca-Cola del desierto y empiezan a atacar el sistema denominacional, a veces muy despectivamente, porque he escuchado hermanos de la misma manera que en su momento, y me gusta esta comparación un poco cruel y visceral, pero es muy clara, de la misma manera que muchos protestantes latinoamericanos empezaron, apenas se volvieron protestantes viniendo del catolicismo, empezaron a denigrar del catolicismo. Les pasa lo mismo ahora con el sistema orgánico. Salen del sistema denominacional protestante, se pasan para el sistema orgánico y vuelven a hacer lo mismo, a denigrar y a satanizar el sistema denominacional. Entonces, Y abren la casa, pero igual empiezan a exacto, sillas en su empieza la ordencitos. escalerita. Empieza la Es, escalerita. ¿A dónde va a terminar eso? la iglesia orgánica debe, necesita y tiene que tener hermanos, como dicen, hermanos mayores que se vean en el espejo como en Pablo, que necesitan primero prepararse, o sea, y les puede tomar mucho tiempo. Y si entonces, ¿cuánto tiempo? La iglesia es del Señor, no es de nosotros no vamos a salvar, nosotros no somos los que salvamos, o sea, tenemos que quitarnos primero eso. Entonces nos tenemos que ocupar primero de nosotros en ser tratados, y si tenemos hermanos cerca, pues evidentemente es parte del abusar. Y esas iglesias en casa tienen que ser donde todos puedan leer, donde todos puedan decir algo, todos. Tiene que haber, o sea, claro, al principio puede que una persona esté y está como observando, pero tiene que llevar al punto del interés que todos, sea leyendo, sea comentando, sea orando, todos tienen que participar, absolutamente todos, para procurar que precisamente se conserve o se restaure ese entendimiento del modelo de una iglesia en casa. Es que lo vamos a leer en la escritura, ahí está cómo se tratan las cosas. Pero en el momento que yo meto lo que va a aumentar, necesito convertirlo en una organización, cuando son muchos. Entonces es evidente que las iglesias en casas no deben ser tan grandes, no pueden ser tan grandes. Si ya se van agregando, entonces eso tiene que otras personas también. Yeli, y es peligroso cuando cualquier hermano mayor se me va volviendo líder y empieza a acaparar poder y quiere retener a los hermanos. No, hermanos, si su grupo
por atractivo, porque verdaderamente empieza a crecer, de los que vayan armando sus respectivos grupos pequeños. O sea, si usted hizo un buen trabajo como moderador, cualquier hermano que salga en esas comunidades va a poder hacerlo. Va a poder, no se preocupe, que es que esas ovejas son del Señor, no suyas. No Son son mías. nuestras, sí, sí, No es son algo, feudos personales, ni patrimonio de ninguna familia. no, exacto. Hermano Raúl. Gracias, Paulina, por tu pregunta. Ah, mi hermano Raúl le cerró el micrófono. Hermano Raúl, adelante. Sí, perdón, qué pena. Luego tenemos un comentario de Pía en el chat también. No sé si lo querrá convertir en pregunta o hacerlo ella misma. Y Tía, si te no, pues activo el pasamos a los que micrófono han por si levantado la mano. quieres. Sí, por si quieres comentarlo. Te acabo de activar el micrófono. Por si quieres comentarlo oralmente o si no. Ah, bueno, ahí abre el micrófono. Adelante, Pía. Sí. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, es que delante cuando hablaban el tema de que es difícil si se arma una comunidad en casa, que alguien no lidere la situación. Lo importante es que no se sienta superior al resto, sino que sea con un amor o una entrega de compartir esto que decía Yelitza, porque no es llegar y transmitir información, hay que prepararse, eso implica estudio, implica tiempo, implica muchas horas de lectura. Entonces, si uno va a compartir eso, no es que sea superior al resto, es que tuvo la bendición de tener ese tiempo extra que el resto a lo mejor no pudo tener, y eso es lo que se puede compartir. Y lo que comentaba también es que me acordaba de las tribus antiguamente, pues las tribus tenían su anciano líder, que era el consejero, el que tomaba las decisiones, etcétera, pero no es porque fuera superior al resto, sino que el que tenía más experiencia, el que tenía más madurez y, y eso. Y la pregunta que se me ocurrió fue, estas iglesias o ¿cómo era? Comunidad orgánica, Sí, en el fondo podría ser en una casa, en un matrimonio con sus hijos, a lo mejor invitar a una hermana con sus hijos, puede ser algo pequeñito, ¿cierto? Sí, sí, es que el lugar es irrelevante. El centro son las personas, el corazón son las personas, el corazón son los hermanos. O sea, vean, si quieren la tienda del barrio, hermano, en la carnicería, si le dan permiso, hágale, tranquilo. De hecho, hay un texto en un crítico del cristianismo, en un enemigo, un detractor de los cristianos en los primeros siglos, que refiriéndose despectivamente a ellos ilustró lo siguiente: es que ya la sabiduría en estos tiempos se encuentra en la carpintería, en las catacumbas, en la carnicería. No recuerdo literal, pero el tipo está refiriendo es dónde se reunían los cristianos. Está tratando de insultarlos, pero para nosotros nos dio una ilustración muy interesante. Ahora no recuerdo la cita, pero sé que la leí, refiriéndose a eso, refiriéndose a eso. O sea, donde como decimos en colombiano, donde les dieran papaya se reunían, donde les dieran papaya. Mm. Sí, y lo último que yo he participado en estas lecturas con Yeritza en algunas ocasiones y la verdad es que se crea un ambiente bastante, ella si bien funciona como mediadora, todos participamos, todos damos opiniones, a lo mejor alguien se acordó de algo de crítica textual, alguien se acordó cómo se dice la palabra, qué significa la palabra en hebreo, entonces se crea un ambiente bastante, ¿cómo se puede decir? Horizontal entre los que estamos ahí, bueno, cuando, por ejemplo, participa Yoshua, él da sus opiniones más eruditas, por decirlo así, pero no se siente un ambiente así como que uno está de simple espectador o observador, sino que dan ganas de participar y de aportar con lo que uno con lo que uno sabe en el fondo. Así que también le agradezco a Yelista la oportunidad de esas veces que he participado, porque ha sido bastante interesante y nutritivo. y que está Eso. de cuando puedas, porque Pía también la participación de cada uno y ese es el anhelo. Y de hecho que se multiplique, yo sé que el Señor lo está haciendo, pero si pone eso en el corazón de los lectores, sí, es lo que tú dices, es muy dinámico y hay varias voces. Entonces,
creo que le da vida a todo esto y sentirnos en esa libertad. Es así. Gracias, Pía, también. Igual, gracias. Gracias, Pía, ¿verdad? Gracias. Quisiera darle brevemente un comentario que quiera hacer, recomendar la hermana Paulina. Adelante, hermana Paulina, por favor, para que mi hermano siga, que mi hermano Raúl siga con preguntas. Sí, gracias, profe. Es que como me voy a tener que ir porque tengo otra clase, pero lo digo en breve. No, pues primero agradecerles, muchas gracias. Es muy bonito pues conocer los que ya han vivido la experiencia de la iglesia en casa. Lo que yo sí como hermana, ¿verdad? Recomiendo a todos es que no estemos satanizando ningún tipo de iglesia, ni creyendo que una está mal, ni una está bien, y esta es la verdadera, esta es la histórica. Unos dicen que la histórica es en casa, otros dicen que no es cierto que se juntaban en casa, comenzó desde templos y después se tenían que juntar en casa justo para esconderse. Total que todos sabemos que hasta que uno no estudia de todo tipo de perspectivas, se encuentra de todo. Entonces, yo lo que siempre he visto que nos falta a cualquier iglesia, incluso a las de casa, primero, claro que hay una jerarquía, pero ¿cómo llevar esa jerarquía? Es como un papá. Si un papá no se pone en la cabeza de su familia sin creerse así como que nada más aquí mando, pues no. Pero sí tiene que ser uno el que más o menos lleve como ese liderazgo. No importa que sea en casa, no importa que sea en la otra. Es decir, tenemos que más bien ver bien qué nos está fallando a todos de cómo llevar ese tipo de jerarquía, porque no es que una jerarquía esté mal. Segundo, también tenemos que ver eso de la convivencia entre todos. Les voy a decir el ejemplo que tenemos en mi iglesia, que por algo me gusta mucho. No digo que estemos bien en todo, tenemos que mejorar en mucho, pero ¿a qué voy? Podemos aprender un poco de todo. La mía es de las comunes, pero el mismo pastor, él mismo dice, yo no soy el líder, yo soy el que Dios aquí envió y vengo a estudiar la palabra y se las muestro y vamos versículo por versículo. Vamos leyendo un libro así, es la expositiva, pero versículo por versículo. Entonces, él nos explica y ya nosotros buscamos en casa, cada uno por su parte eso, etcétera, pero él pone teología, lo griego, todo, y ya él mismo se pone, no me cierro a esto, puede ser esto, el anglicano, total, le estudiamos mucho. Y luego ya los miércoles nos juntamos en casa, en grupos, de acuerdo a cómo nos quede, donde vivimos, para estudiar otros versículos juntos. Y ahí se hace exactamente lo que están diciendo. Pero es como toda nuestra iglesia entera los domingos y ahora vamos en casa los miércoles. Entonces se forman las dos. Nada más que para concluir, sí me he fijado de amigos que están en grupo en casa, que cuando uno ve el trasfondo, se enojaron con la otra iglesia, empezaron a ver que acá los aceptaban más. Como todo, vamos a tener una historia, como decía ahorita el profe Luca, de por qué nos cambiamos. Entonces, debemos de checar eso bien, no creer que una es la única correcta, sino simplemente que ilumina el Señor en nuestro corazón, que hay que cambiar como siervos de Él, y si funciona en la iglesia que estamos, bien se puede llevar. Hablar con el pastor, que se hagan esos grupos listos, hacer un grupo en casa, adelante, pero no creer, como ahorita decíamos, de que ya nada más uno está bien. Mientras tengamos ese corazón formados en Cristo y sigamos con esa confrontación en amor hacia todos, ya vamos a seguir creciendo. Eso es con lo que cierro, es lo más importante como embajadores de nuestro Señor. Gracias, Paulina. Gracias, Pau. Hermano Raúl, por favor. Bueno, ahora sí el turno le corresponde a Elizabeth. Adelante, Elizabeth, por favor. Elizabeth Urtubia, ya te habilité el Elizabeth. micrófono. Adelante, hermano. Buenas tardes a todos. No voy a prender la cámara por ahora porque estoy con el internet un poco inestable. Dale, Así que tranquilo. para que no se caiga. Mira, no solamente quería un poco comentar, voy a tratar de ser súper breve, no quiero extenderme. Mi experiencia como líder de una iglesia orgánica en casa. Em, eh, llegué a ser líder, voy a ser muy honesta, no porque alguien me dijera que lo hiciera, sino porque fue en plena pandemia y solamente por una necesidad personal de mi familia, en que estábamos estudiando la palabra porque yo venía de una iglesia, digamos, pastor centrista,
donde el pastor empezó a tener algunos problemas psicológicos producto de la pandemia, y como era pastor centrista, todo el resto de la iglesia se empezó a desmoronar. Entonces, junto con la pandemia, etcétera. Entonces, cada uno en su necesidad con el Señor, yo por lo menos con mi familia comenzamos a estudiar la palabra, a orar, a juntarnos con mi esposo y mis hijos. Y bueno, así una hermana de la iglesia que me vio así de casualidad que nos juntábamos un día, la hacíamos como iglesia con mi familia, y dijo, ¿me puedo unir? Yo también quiero, ya dale, no hay problema. Y bueno, terminaron sumándose 3 familias más, junto con la mía. Así, muy, muy, muy orgánico. Yo la lideraba porque era la que llevaba mucho tiempo ya estudiando la palabra. Comenzamos, como se llama, muy parecido a lo que dice Yelitza, estudiando pasaje por pasaje y etcétera. Pero fíjate que voy a ser muy honesta, a medida que se fueron sumando las familias, tuve que empezar a preguntarle al Señor para dónde iba, ¿sí? Porque llegó un punto en que de la congregación donde nosotros pertenecíamos, nos terminaron expulsando por esta situación, porque estábamos en desobediencia. Entonces le dieron a elegir a cada uno de los integrantes de las 3 familias, que estaban en desobediencia, que estábamos como fuera de orden, y como Dios es orden y nosotros estábamos desordenados, así que el Espíritu Santo les había dicho que eso se tenía que deshacer. Cuento corto, yo les dije que tuvieran toda la libertad, que no se sintieran presionados, que esto solamente lo había formado el Señor y iba a durar hasta que el Señor quisiera. Cada uno tomó su opción por amor y por conciencia, y todos dijeron, sabes que no. Hemos aprendido, hemos crecido en el Señor, hemos sido edificados y no veo dónde está lo malo. Así que, bueno, todos fuimos expulsados, finalmente. Voy a ser honesta, como líder nunca pensé que eso iba a pasar. Yo no le veía nada de malo. Y me sentí muy responsable de finalmente de tener un grupo de personas donde todos lo habían expulsado de su congregación, y me sentí responsable de cada uno de ellos. Y me vi en esa carga, voy a decir pastoral, que se enfrentan los pastores de muchas congregaciones, como ovejas que, ¿cómo se llamaba? Como que fueran de uno, ¿ya? Hasta que con el tiempo fui entendiendo que las ovejas no son del pastor, no eran mías y yo no era responsable. Y si el Señor me había puesto para guiar, para regar, digamos, para regar, pero el crecimiento lo daba el Señor. Pero eso, voy a ser honesta, lo fui aprendiendo con el pasar del tiempo. Estuve 1 año y medio con ellos, tampoco no fue tanto tiempo. ¿Qué me vi enfrentada? Creo que ustedes lo han comentado de manera muy acertada, en que lo principal del liderazgo es el amor, básicamente. ¿Por qué? Porque también empecé a ser criticada y ellos empezaron, le pregunto, oye, ¿dónde te congregas? No, es que con la hermana Elizabeth. Ay, ¿ella qué título y qué cargo? No, es que ella no echaron de la iglesia. Entonces, fue una etapa muy cuestionada, fui muy cuestionada. Mira, lo mejor que me dijeron que yo era cizaña y que era serpiente. O sea, lo más simple, que los epítetos que tuve que aguantar. Entonces,
pero a mí no me importaba tanto, pero yo veía que ellos se complicaban, porque los cuestionaban a todos. Pero sin embargo, yo siempre dejé claro que ¿cómo se llama? Que si este grupito lo había formado el Señor, que ¿cómo se llama? Que oraran, que le dijeran si era la voluntad de Dios que siguiéramos juntos y que cada uno día a día se fuera fortaleciendo en el Señor. En resumen, creo que aprendí como líder, una de las cosas que más valoro y le doy gracias al Señor fue haber amado a la iglesia como Jesús la ama, con sus defectos y sus virtudes. Me tocó una vez que de las 3 familias en las que igual yo guiaba, hubo una, como toda familia hay problemas, y hubo una dificultad que por una diferencia doméstica entre 2 familias que se enojaron entre los dos, no querían asistir más porque estaban enojados uno con la otra, hasta que me tocó, oré al Señor y los junté a estas 2 familias y leímos entre todos y le enseñé Mateo 18. Y recuerdo que leímos todo el capítulo de Mateo 18 y le puse los deberes y derechos del ofendido y del ofensor en Cristo. Así que, bueno, ambos terminaron, el otro soportando la ofensa, el otro perdonando, el otro aprendiendo de que el otro también es distinto, que se equivoca, y etcétera. Fue algo muy bonito, aprendimos juntos, y yo solamente aprendí a entregarme en las manos del Señor. Yo nunca fui una líder orgánica en el sentido de que yo era sencillamente la hermana Elizabeth, nada más. O sea, no tenía un título de una unción o de alguna denominación en que yo tuviera algún título. No, era sencillamente la hermana Elizabeth. Y siempre les dejé claro que la cabeza era Cristo, que nuestro pastor era Cristo, que nuestro maestro era Cristo, y que yo solamente era un instrumento para que ellos crecieran y nada más. Llegué a un punto de conexión como familia en que casi me convertí en su mamá, porque era como que a veces ellos tenían problemas y yo sentía que algo les pasaba. A ese nivel de conexión yo decía cómo el Señor ama a su iglesia, pero también la corrige. Y fue un aprendizaje para mí y también para ellos. ¿Por qué? Porque me gané, o sea, no digo me gané, sino que ellos vieron una autoridad en mí y que hasta el día de hoy todavía la ven, todavía me llaman para pedirme consejos. Ya ha pasado de eso 2 años. Todavía me llaman para pedirme consejos, porque la autoridad que ellos vieron en mí fue una autoridad a partir del amor del Señor. Y me vieron como esa autoridad. No fue una autoridad establecida por el hombre, sino establecida en el amor del Señor. Sin embargo, hay algo muy cierto de lo que dicen ustedes. Cuando empezaron a ver, hermanos que empezaron a querer integrarse a esta pequeña comunidad que habíamos formado, sí empezaron a haber dificultades, porque ya llegamos a ser 12 personas, y ya empezaron a haber como dificultades de diferencia entre ambos en la medida que iban llegando hermanos nuevos con otras perspectivas. Entonces, bueno, el Señor al final de todo, para mí esto fue como
honestamente fue un periodo para mí en el que el Señor me puso en entrenamiento. Una vez que ya se levantó la pandemia aquí en Chile, yo les dije, yo sabía y como que sentía en el Señor que había sido un ciclo y que ese ciclo ya estaba terminando y que cada uno iba a volver a, ¿cómo se llama?, a congregarse en ya comunidades denominacionales, como ustedes le dicen. Yo en lo particular también volví a otra iglesia donde hoy día ¿cómo se llama? Soy parte y ejerzo el servicio, sigo ejerciendo el servicio con mis hermanos en distintas cosas, entre ellos la enseñanza. Y sigo teniendo contacto con este otro grupo de hermanos en que nos juntamos como cada 3 meses más o menos, y en donde hacemos nuevamente esa iglesia que se formó muy orgánica, pero que sí evidentemente es orgánico en la medida que se va creciendo, como dijo Yelitza. Ciertamente tiene que llegar a un momento en que inevitablemente se empieza, tienes que ir a la forma ya más tradicional. Me imagino que yo creo que tiene que ser porque finalmente tiene que ver con la madurez de hermanos que van llegando y la imposibilidad también de una sola persona llevar esa carga. Yo debo reconocer que para mí hubo un momento en que yo sentía lo que sentían los hermanos cuando tenían problemas. Y habían veces en que yo pasaba angustiada. Y mi marido me decía, pero Eli, o sea, cálmate, pero que no lo podía evitar. De verdad que no lo podía evitar. Porque yo no quería que, ¿cómo se llama?, que ellos pasaran problemas, pasaba orando por ellos, etcétera. Pero es algo que no podía evitar. Los quería y lo amaba con todo mi corazón. Entonces, yo creo que en eso aprendí también que la labor pastoral de los que realmente tienen un corazón conforme a Dios y que aman la iglesia del Señor, tienen una carga muy, muy, muy importante. Y yo decía, por eso que también el Señor, nuestro Señor, cuando estuvo en su ministerio, a veces pasaba orando y se alejaba de todo el mundo, de ¿cómo se llama? Y iba y tenía tiempos de intimidad con el Padre, y tenía que alejarse de todo este tumulto y de todo este ministerio, porque realmente la carga emocional es muy, muy, muy importante. Entonces, para un ministerio pequeñito de iglesia en casa, creo que el fundamento más importante es el liderazgo, como lo dijo Paulina hace poquito. El liderazgo es central, que el liderazgo tenga un corazón que haya sido formado, un corazón conformado a Dios, más allá de su experiencia o de su nivel académico, en conocimiento, etcétera, etcétera, que es muy importante. Pero puede tener todo el conocimiento del mundo, pero no un corazón pastoral. Y eso es súper relevante. Eso. Bueno, muchas gracias, Elizabeth. Si el hermano Lucas y la hermana Yelitza me lo permiten, solamente quiero recomendar que además de todo el material que nosotros tenemos en el canal de YouTube, como el panorama bíblico, como los cánones de la Biblia, liberamos también el año pasado el seminario Sectas, Peligro Latente para la Iglesia de Cristo. Este seminario no tiene por objetivo destruir la iglesia denominacional, sino que todo lo contrario, que la iglesia denominacional no destruya con sus actitudes a los miembros de la iglesia de Cristo. Así que se lo recomiendo a todos, ¿verdad? Por lo que estaba hablando Elizabeth, ¿verdad? Cómo su éxito, ¿verdad? En un pequeño grupo en casa, de repente mina la autoridad central de una denominación que, por lo que ella expone, presenta síntomas de actitudes sectarias destructivas, ¿verdad? Entonces, eso es importante también.
El turno para preguntar le corresponde a Isaac. Adelante, por favor, Isaac. Isaac, ya te habilité el micrófono. Adelante. Abre tu micrófono, no te escucho. Ahora sí. Buenas tardes, hermano, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Isaac Silva desde Medellín. Ahí Estamos somos en tienda. ciudadanos del profesor. En respuesta a la pregunta de la hermana, hay cosas buenas del movimiento orgánico y hay cosas nocivas, ¿no? Y en mi experiencia he pasado por varios grupos orgánicos, ¿sí? Incluido uno presente en el actual, el cual fui expulsado por... También, no crea que dentro de la institución no solamente expulsan, dentro de la iglesia orgánica también expulsan. Entonces, en ese sentido, es a causa que también se vuelve un movimiento monolítico en relación a una despreocupación por la preparación espiritual, la preparación bíblica, en el sentido de que se caen en los excesos de, porque no estábamos a favor de la liturgia, entonces aquí venimos a hablar de todo, a comer de todo, ¿sí? Y no se tiene un objetivo específico en la edificación, en la formación y en la educación colectiva del grupo, ¿no? Entonces, esos son unos asuntos muy nocivos. En Medellín hay unos cuantos grupos, uno en Castilla, otros por allá en Belén, otros en diferentes contextos. Y conozco a nivel de Colombia y a nivel de Argentina, de Chile, de Centroamérica y México. Algunos también movimientos que en cierto sentido sí debemos restaurar un ministerio plural, ¿no? Pero algunos movimientos caen en el exceso de que como no hay jerarquía, entonces aquí nadie toma la vocería, nadie toma un liderazgo sano, ¿sí? Cuando hablamos de un liderazgo sano, hablamos de un liderazgo plural, un liderazgo que promueva, ¿cierto?, el funcionamiento de cada hermano dentro de su don, dentro de su capacidad y dentro de sus talentos. Entonces, eso también es una práctica nociva, perdón, es una práctica nociva dentro del movimiento orgánico, ¿no? Y hay unos, por decirlo así, que consideran muy mal el estudio severo de la escritura o el iniciar las reuniones, o en el sentido de que ayer compartía con un hermano que se llama Oscar Hidárraga, que también ha conocido algunos de este grupo, dice, es que nosotros llegábamos a una reunión y ya empezaban a hablar, que cómo le fue, que no sé qué, ¿verdad? Y él le dijo, bueno, hermano, pongámonos en forma, a ver, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar, vamos a alabar y vamos a empezar. Y le decía, pero es que ya empezamos. Pero hermano, que empezamos, que el uno hablando por aquí, el otro hablando por allá, el otro hablando por acá, ¿cierto? Y a veces sin ninguna seriedad espiritual, ¿no? Entonces, eso también es un factor muy. Entonces, es eso como parte de la... Y la otra es que hay un desdén o un menosprecio al estudio bíblico. Algunos de estos movimientos, estoy hablando de la experiencia, ¿sí?, tienden a buscar como una fuente muy mística, no sé, para ellos poder hablar algo, ¿sí? Y resulta de que el que realmente puede hablar allí es simplemente el que ellos consideran moralmente el más ejemplar, ¿sí? Pero no necesariamente es el más educado en la escritura. Entonces, Hermano Isaac, va pero hablando de qué curiosidad, perdón te interrumpo. Esos vicios que tú denuncias en todos estos grupos están presentes en varias de las iglesias que Pablo nos describe en sus cartas. Qué curioso. Varios de esos vicios que tú denuncias, precisamente la superespiritualidad, de pronto la coges. ¿Cuál era la iglesia que tenía ese vicio? ¿Te acuerdas? Corinto. 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 La de
si usted analiza las cartas en el contexto de cada ciudad, todas las iglesias tenían vicios y es inevitable. Pero entonces ahí está algo que tú dices, bueno, un sano estudio bíblico para poder empezar a remediar. Y otra cosa, mire, está la tentación de querernos parecer. No, hermano, ninguna iglesia se tiene que parecer a otra porque Dios tiene un propósito con cada vida y con cada comunidad muy diferente, muy diferente. Entonces, esa es otra, que queremos hacer una especie de estandarización. Recuerden un término que aparece en la Biblia, la multiforme gracia de Dios. La multiforme gracia de Dios. Bueno, entonces, es esa parte. Y de otros movimientos que también conocí, no sé si algunos conocen los invocadores, ¿no? Algunos tienden como a esa tendencia, al movimiento de los invocadores, no sé si conocen algo del No, seguidor tal vez lo conozco, pero no con ese nombre, no sabría a qué te refieres. movimiento de recobro, no sé si algunos de Sí, recobro, ya conozco, sí. invocadores, ¿no? Ese es un movimiento también que tendió a hacer lo mismo y llegó a otros excesos. A esto ya llegan, a eso también puede llegar el movimiento de muchas veces de restauración de la iglesia, de una vida orgánica, ¿cierto? No tengo nada contra el término, creo que es un término muy apropiado, muy sano. La iglesia necesita funcionar desde la vida de Cristo y desde la obra y la operación dinámica del Espíritu Santo. Pero la otra tendencia es volverse los líderes a través de un tipo de literatura o bajo un tipo de señal de reconocimiento de algún tipo de ministerio internacional o nacional, ponen a ciertas personas y ellos se convierten en el predicador monólogo. En el oficial, en el autorizado. Sí. Sí. Entonces lo que cambió fue, lo que decía el hermano ahorita, cambió fue la forma de la silla y la plataforma, pero en la práctica se llega al mismo ritual, a la misma, ¿cierto? Aunque hay una leve divergencia en la forma, pero al final el predicador oficial es Pepito Pérez, ¿no? Entonces, de esa forma, otra que es como a la ausencia de liderazgo no señalado o unos que están en contra, se depende de un tipo de cartilla o literatura. No sé si en el movimiento recobrado ellos tienen una cartilla que se llama... No sé si es el mismo del que tú me estás hablando, porque yo conocí uno que hasta versión de la Biblia propia tenía y se llamaba así, versión recobro. Muy adeptos de las enseñanzas de Watchman Nee, lamentablemente en unas cosas sacadas de contexto, o sea, ignorando un poco el contexto en el que trabajó Watchman Nee, y eso es peligroso, porque ahí es donde vamos al asunto de querernos parecer desconociendo el contexto de un modelo, o sea, porque pensamos que porque un tipo de comunidades orgánicas funcionaron súper bien en la India, tráigalo para acá, hermano, que pega. Tráigalo para acá, que pega. Y ahí hay un problema de dónde están los ojos. ¿Dónde están los ojos? ¿Aquí o arriba? Y eso pasa. Por ejemplo, le digo porque, por ejemplo, el movimiento brahaniano, no sé si alguno lo llamaron Brahman, él tuvo un ministerio de muchos milagros, pero tiene una doctrina de la no sé qué, de la serpiente, que había tenido relaciones con él, una cantidad de cosas. Y cierto, él era un poco también solo Jesús, ¿no? Tendente a la línea de los Hay muchos, sí. Entonces termino leyendo. Ellos cogían los recortes de los mensajes de Braham y los volvían una cartilla y los leían, y eso era lo que predicaban los predicadores. En el movimiento de recobro, los movimientos orgánicos, puede pasarlo, te va pasado o pasa lo mismo, que cogen los recortes de Winnesley, de toda la cantidad de libros que sacó Winnesley en Estados Unidos, y cogen esos movimientos caseros, digamos, o sea, el lugar no me importa. Por ejemplo, yo anoche me reuní con unos jóvenes que alquilan un local y nada más nos sentamos de diferentes denominaciones en Medellín y nos sentamos en un hotel a adorar y a orar, y ahí nadie viene ni a distraerse ni a hablar, solo a adorar y a orar. Isaac, ¿sí? Una pregunta, disculpa que te interrumpa.
¿Has leído la escritura con la metodología que hemos compartido aquí en algún momento? ¿Sí o no? Sí. No. ¿Sí? Porque Usas contexto, bosquejo. Sí, eso es lo importante. Disculpa que te interrumpa. Yo sé que han habido intervenciones más extensas y aquí nos quedaríamos. Lo que pasa es que nos está limitando el hecho de que como tiene que grabarse y nos gustaría, pues por supuesto, estar como dicen juntos como hermanos compartiendo. Lo que puedo decir para no diluirnos en tantos testimonios, no porque no nos queremos escuchar, sino por lo que estoy diciendo del tecnicismo. Miren, leer con orden, con metodología, con la ayuda del Señor, mira, es una responsabilidad personal. Pueden haber muchos movimientos, diferentes experiencias, pero en el momento que nosotros leemos, vamos a poder identificar esas conductas de métodos religiosos que se repiten e incluso llegan a ser formales. Pero si leemos, necesitamos primero vernos nosotros y ver en qué podemos aportar. Y esto es en oración por estas personas, en darle gracias a Dios porque lo podemos ver, seguir leyendo para reforzar, como dicen, el entendimiento y darnos cuenta que no es nuevo. Se nos hace nuevo porque es nuestra época y es nuestra experiencia, pero realmente no es nuevo. Está ahí en la escritura una y otra vez. Lo que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, de paso Cefa, todo eso es la intención también de este tiempo, este momento, para que decirle a aquellos que están interesados, porque puede ser nada más un tipo ciencias bíblicas de estudiar, pero realmente la escritura, aunque sabemos que no son los originales y son traducciones incluso, pero si vamos a leer con metodología, todos estos vicios suceden es porque somos pueblos que no nos gusta leer. O como pasa en el primer mundo, que llaman primer mundo, que sí leen mucho, pero están desconectados de la fuente de su creador. Pero sí, realmente la lectura, que esa es una de las armas más poderosas, vamos a poder depurarnos, a ser depurados por la palabra o por ese mensaje, el modelo del cuerpo de Cristo. Y mira, cada uno va a su ritmo. Hay personas que pasaron muchos años o han pasado mucho tiempo en un sistema y yo digo que es que cerraron un ciclo y van al siguiente. El que comenzó la buena obra la va a terminar y debemos confiar en esa promesa. Te interrumpí por eso, Isa, porque sé que por lo que veo ahí has tenido una dinámica, pero por eso te interrumpí. Entonces vamos a seguir. Aquí podrían contarnos, y muchos hermanos más podrían contarnos testimonios, historias, hasta quejas y reclamos. Se los recibiríamos de mil amores, hermanos. Termino. Entonces, el asunto no está en la institución, en el modelo institucional o en el modelo orgánico o en el modelo de casa. El asunto creo que va mucho más de fondo, y el asunto de fondo es, por ejemplo, yo soy una persona que en mi experiencia trato de tener una relación interdenominacional, por decirlo así, ¿no? Pero los vicios de las estructuras trato de evitarlo, y entonces eso, cuando tú señalas esos vicios, pues de alguna forma no van a gustar. No van a gustar sí. Entonces, desde esa perspectiva, es importante promover los dones, promover la edificación, promover sobre todo la lectura, ¿no? Yo soy muy dedicado a leer, ¿sí? Digo a los hermanos, ni siquiera yo quiero hablar, vamos a leer algo y todos analicemos, todos realmente meditemos y todos hagamos una reflexión, ¿cierto? Pequeña, dentro del contexto acá en varias reuniones que tenemos en Guayabal, en Itagüí. Entonces en ese sentido, pues, me parece muy, muy apropiado lo que está haciendo Escuela Alejandría, y estudio con otro tipo de personas. Por ejemplo,
estudio con Instituto Ruttoni, que es un movimiento reconstruccionista, y me aparecen cosas muy importantes sobre la educación en casa, ¿cierto? Y muy interesante la preparación bíblica, pero para terminar, digo, hay excesos de ambas partes, y lo que hay es que escoger es realmente llevar al creyente a una relación directa con el Señor y con la palabra. ¿Sí? Si realmente hay una relación directa con el Señor, con el Espíritu, y cada hermano conoce sus dones, conoce sus talentos, sus capacidades, y aún su profesión puede aportar en este sentido a la comunidad, es importante de que haya una relación directa con Dios y una búsqueda constante de la palabra, ¿cierto? Y las herramientas están, ¿no? El griego, las traducciones, críticas, elementos de morfología. Por ejemplo, yo le ofrezco a los hermanos, aquí tengo un diccionario de remate, morfología del griego del Nuevo Testamento. Busquemos qué significa, y esas cosas ayudan a enriquecer para que todos haya un consejo más completo. Entonces, en ese sentido, como decía la hermana ahorita, no es, si puedes hacerlo dentro de la institución que está, y ojalá pues aquel pastor o aquel líder pueda desprenderse de tanta responsabilidad, maravilloso. Y si lo vas a hacer en casa, pues evitar también caer en estos otros excesos de cero liderazgo, cero Biblia, y ya eso también es otro exceso. Ese es mi aporte. Muy bien, Gracias. perfecto. hermano Raúl. Muchas gracias su pregunta, Isaac. Vamos a hacer una pausa en la sala de Zoom y vamos a pasar un poquito a pues agradecer todos los saludos que nos están haciendo por medio del canal de YouTube, donde ponen, por ejemplo, aprendo muchísimo, haciendo las siguientes preguntas: ¿qué, quién, a quién, cómo, cuándo, dónde, cuál fue el resultado y finalmente cómo puedo aplicarlo en mi vida? Armando nos pregunta: ¿qué opciones tengo si el modelo de mi grupo de lectura tiene una estructura jerárquica? ¿Cómo puedo ayudar a cambiar la estructura si es precisamente jerárquico? Espero me dé a entender. Yeli, ¿quieres intentar responder o me meto yo? Puedo decir que, o sea, dice, es jerárquico y quiere cambiar lo jerárquico, ¿no? Es lo que entendí. A ver, yo creo entender la pregunta por algo que he vivido personalmente. Ujú. Voy a exponer mi caso, brevemente. Yo me congregué muchos años en comunidades de las Asambleas de Dios, en iglesias de las Asambleas de Dios. Y muchas iglesias de las Asambleas de Dios tienen grupos celulares. Ujú. En este momento, la que yo podría decir, mi congregación principal es una célula de una iglesia de las Asambleas de Dios. Yo ya no voy a cultos hace más de 4 años, casi 5, yo creo que ya pasé por ahí, pero sigo en contacto con esta célula. Y a veces me he visto frente a las cuerdas por intentos de, no venga, pero es que hay que sujetarse a lo de la línea jerárquica. Los mismos hermanos del grupo donde yo estoy, algunos, han visto la practicidad, la facilidad y la bendición que es trabajar orgánicamente. Y de hecho, el mismo pastor, director de la iglesia, pues de la iglesia donde es esta célula, él ha fomentado el trabajo orgánico en su iglesia. De hecho, él tiene una frase que él dice mucho, y es un gran amigo mío también, y lo digo sin pena, es mi pastor, me ha aconsejado cientos de veces. Hay puntos en los que no nos hemos podido poner de acuerdo, pero no deja de ser un referente espiritual para mi vida. Y él dice, mire, hay una gran diferencia en que la gente trabaje para mí y trabaje conmigo. Entonces, yo con eso puedo comulgar. O sea, yo con eso puedo tener una relación de convivencia. Yo no tengo problema con eso. Cuando tengo que ayudar en cosas a la congregación, a hermanos, a conocidos, porque trato de tener un contacto con ellos, yo no tengo ningún problema. Pero si llega un punto en que hay una imposición
drástica de que tiene que ser así y sujétese, porque esa es la frase, sujétese, bueno, ya habría que mirar otras cosas, mirar otras cosas. También es de tener claro qué es lo que tú quieres, porque es que también a veces siento que le estamos pidiendo mucho a una comunidad, a un contexto, entonces ahí el problema no es la comunidad o el contexto, el problema soy yo. Entonces ahí sí uno tendría que considerar o buscar otro espacio o armar mi propia grupo, o sea, y no volverme un cristiano cazador de cristianos, que eso está pasando con muchas iglesias y muchas comunidades que Sí, conozco, cristianos evangelizando cristianos, o sea, mucha no, lumbrera junta. no, yo pienso que debería ser más como entender que hay etapas de nosotros. Y en esas etapas a veces se cierran ciclos de estar en una comunidad, incluso denominacional, porque hay gente que a veces se va más con la denominación que su identidad como hijo de Dios, cuando en realidad la Biblia no promueve denominaciones. Entonces, si yo aún así trabajo y estoy en mi comunidad o en esa denominación y siento que es cónsono y que se pueden hacer muchas cosas, va bien. Como también puedo pensar que, bueno, se cierra una etapa y viene otra, pero responsabilizarse porque nosotros vamos a rendir cuentas. Bíblicamente se dice, vamos a rendir cuentas al Señor de lo que hicimos. Y no es evangelizando a otros cristianos, ¿no? Sino preferiblemente estar en quietud y en oración. Y a mí me ha sucedido, me han llegado personas no conversas, incluso declaradas ateas, para hablar conmigo de la palabra. Aquí en este país donde estoy, entonces a veces a veces no, considero que las personas llevan sus etapas. Sin duda, el primer ministerio para el que está casado es su familia. A veces está haciendo mucho trabajo fuera de la familia, entregados a tiempo completo afuera, y dentro de casa todo está descuidado. Entonces es replantearse también ese tipo de asuntos de dónde voy a administrar mi tiempo y mi vida, que es primero en casa, que es el primer ministerio, y después afuera. O si ya entendí algo que ya no coincide con donde estoy, entonces, como dicen, hacer un recogimiento y meditar en eso para entonces dar el siguiente paso, pero no emocionalmente, sino con una conciencia espiritual. Dios lo que comenzó lo va a terminar, sigo insistiendo. O sea, y somos de Él. Nosotros no somos de una denominación, somos de Él. Entonces, ahí sí yo tal vez no agrade mucho lo que esté diciendo, pero es lo que dice la Escritura. O sea, es lo que yo entiendo de lo que vamos leyendo. Y bueno, todo nos obra para bien. Ahí aprendemos disciplina también en ocasiones, en las denominaciones, y es muy útil, es muy beneficioso. Bueno, muchas gracias. Seguimos con el chat de YouTube. Fabricio Matías Ramírez pero dice: gracia y paz. Formando parte de una iglesia denominacional, ¿sería prudente convocar a reuniones en casa? Básicamente en la misma línea de la pregunta anterior. No sé si quieran ampliar un poco. A ver, pues creo que cualquier actividad y cualquier espacio que vaya a fomentar más que el estudio bíblico es el congregarse realmente, porque, ojo, el foco no puede ser siquiera, sí, el estudio bíblico es muy importante, pero el estudio bíblico a la final debe ser la excusa para relacionarnos, eh, porque, a ver, el modelo más bíblico que yo percibo es un conjunto de dos cosas: palabra de Dios y seres humanos. Y los seres humanos son importantes en la palabra de Dios, porque precisamente la palabra de Dios fue dada para los seres humanos. Y ahí habría todo un desarrollo teológico que no me voy a meter ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si solamente hay un estudio bíblico llano, a veces seco, y no hubo oportunidad para relacionarse, ahí no hay una congregación, hermanos. Ese es un estudio bíblico más. Un estudio bíblico más. Entonces,
hermano, si usted digámoslo así, en el templo, no tiene espacio para profundizar más, compartir con los hermanos, pues creo que valdría la pena hacer otro espacio en las casas y obviamente compartir la palabra, ¿cierto? Sopesa eso, pone eso en una balanza, a ver qué tanto, y también viene un asunto que depende del tipo de iglesia donde usted puede ser peligroso, como lo han contado los hermanos acá. Empiezan a hacer eso, alertan los celos de un superministro y te van a poner frente a las cuerdas. Ese es el problema. Hay casi que lo único que queda, sabiduría de Dios para saber cómo actuar. Y también tener conciencia con qué corazón lo querés hacer. O lo que querés es simplemente llamar la atención y poner los ojos sobre los, porque no nos digamos mentiras, hermanos. Engañoso es el corazón, dice la palabra, y lo que podemos tener y plantear es un deseo egoísta de cosas que no estamos haciendo bien. Y entonces queremos suplir de alguna manera o tapar. Una cosa ahorita, y quiero complementar esto con lo que hablaba ahorita el hermano Isaac. Mire, mucho cuidado porque hasta a mí me ha pasado y lo reconozco. He querido tapar mis vicios con los vicios del sistema. Entonces hay cosas que son problemas que tengo yo, pero quiero justificar eso en los vicios de X, Y, Z sistema, sea orgánico, denominacional, el que sea. Entonces, ojo con eso, porque ahí sí hay un asunto que es de transparencia y honestidad delante de Dios y delante de los hermanos. Muy bien. Regresando a la sala de Zoom, le corresponde el turno a nuestro hermano José García. Adelante, por favor, hermano García. Hey, saludos hermano, Dios les guarde. Amén. Saludos hermano, hermano Raúl, el hermano Lucas. Hay muchas personas que nosotros conocemos acá por tantos cursos que hemos visto con ustedes. La hermana Yelisa, la conozco, pero ella no me conoce. De tanto que no hemos visto. Saludos hermano. Bueno hermano, vea. Gracias. Quisiera hacer un aporte, ¿no? Escuchándolos a todos, ¿no? Pero hago un pequeño recuento, trato de ser breve. Hay quienes realmente quieren el modelo orgánico, no por amor, pues. Yo lo he visto de primera mano, pues. Es porque realmente quieren una posición, pues, y al ser ellos los autores de ese modelo orgánico, entonces se posicionan. Es así. Sí, estamos de acuerdo, José. La intención del corazón también, hay que examinarla. Sí, hermano, hay que tener mucho cuidado. Yo he pasado, bueno, como a Elisa, también yo pasé por denominacional, orgánico, he pasado por diferentes etapas. He estado debajo de como le pasaba al hermano Lucas una foto, debajo de la mata de las plantas que el Señor nos hizo como templo, pues, y allí nos congregamos también. Y ha sido una iglesia orgánica funcionando. Y lo estamos haciendo en este momento así, pero de diferentes formas. Pues. También tenemos un sitio donde nos reunimos, tratamos de enseñarles. Pues. Me parece que este tema es un poco complejo porque hay muchos dogmas que ya están sembrados dentro del pueblo de Dios. Y hay personas que si no tienen las 4 paredes, sienten que no están dentro de una iglesia. Entonces es un poco complejo cuando las personas tienen esos dogmas tan marcados allí. No se sienten cómodos. Por ejemplo, yo le puedo decir que hay personas donde yo estoy, que estamos debajo de la mata de mango, por ejemplo, no sé si en sus países se llama mango también, pero... Acá sí, un árbol de mango, sí, básicamente. Correcto. Pero ellos dicen que no, oye, ellos quisieran también ir a la iglesia como van los otros hermanos, pero es que está en la iglesia. Sí, pero es que allá en el otro sitio hay templos y hay... Entonces es un poco complejo, pues lo que ya se sembró ahí en las mentes de las personas. Pero hay que tener cuidado, pues, con ese otro modelo, porque también hay personas, hermano, lo he visto, que el modelo orgánico es una forma de huir, pues, de la sujeción mutua que también nos debemos entre los hermanos, porque nos relacionamos en la congregación, nos conocemos y también si vemos fallas, mire que debemos corregir esto no está bien, es una forma, porque nosotros somos ejemplo en este mundo. Entonces, a veces huimos, o algunos huyen buscando el modelo orgánico,
que si bien es el modelo ideal, digo yo ideal entendiendo el objetivo, porque tiene que tener un propósito. No nos reunimos simplemente para de forma religiosa decir si yo me congrego, o yo estoy en una asamblea, sí, yo pertenezco a la iglesia, pero realmente cuando voy ahí no tengo ni la más mínima intención de participar. Y yo creo que nosotros también debemos rescatar, aprovechando la Escuela de Alejandría, que nunca es escueta de ninguno de los planteamientos que hace. Debemos también rescatar el propósito del por qué debemos congregarnos como obligación. ¿Pero por qué como obligación? Bueno, porque es mi identidad. O sea, cuando yo vengo a esta sala de conferencia, ¿por qué vengo a esta sala de conferencia? Porque aquí hay hermanos que aman al Señor. Si no, yo no estuviese acá sentado 2, 3 horas. Si no, estoy acá porque independientemente de que estoy enfrente de una computadora, yo los veo a ustedes y los escucho y veo que ustedes aman al Señor. Y ustedes están dedicando también, igual que yo, su vida al Señor. Porque el hermano Lucas dice, bueno, tengo 5 años que no me congrego, pero caramba, me congrego con usted varias veces en la semana. Lo veo la dedicación que tiene estudiando la no, hermano, eso de que no me congrego lo dicen otros de mí. Hay hermanos que dicen que me han dicho, a mí me han puesto hasta el hermano Lucas dejó de congregarse. Así. Ok, hermano, perfecto. Entonces, bueno, hermano, pero sí veo que el propósito no es fácil, hermano querido. Yo veo que el ser creyente es una cuestión muy compleja. Definitivamente, esta es la tarea más compleja a la que yo me he enfrentado. Ser un creyente es extremadamente complejo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque nosotros tenemos muchas fallas reales, son genuinas, pero a veces nos queremos ver como los perfectos, que no lo somos. Y entonces queremos que otros... Hermano José, yo te voy a revertir ese concepto. Díganlo. Lo complejo no es ser creyente. Y lo complejo no es ser un creyente honesto. Lo complejo es ser religioso. Pero por alguna extraña razón que parece un acto sadomasoquista, es más fácil seguir siendo religiosos que ser creyentes honestos. Eso que vos decís de admitir las fallas, o sea, ¿cuál es la vaina con aparentar espiritualidad, de vestirme bien para que me vean lindo para el culto? Fachadas, hermano, fachadas. Y perdónenme porque, a ver, me hierve la sangre porque me duele, no, o sea, y te lo digo con cariño, José, vos sabes cómo hablamos vos y yo de hermanos queridos, y en parte tú eres mayor que yo y puedes ser perfectamente mi padre, pero sí te lo digo, no es difícil ser creyente, es difícil ser religioso, pero por alguna razón preferimos quedarnos siendo religiosos, y eso no, hermano, nos está matando, hermano, nos está matando como cristianos. Mire, una cosa que yo digo, si a usted le parece muy horrible la frase de Carlos Marx que dice que la religión es el opio del pueblo, entonces no lea los evangélicos. ¿No? Así porque si alguien le dio duro, pero duro a la cabeza a los sistemas religiosos, fue el Señor Jesucristo. No hay no que coja el evangelio de Juan, lea todos los sermones, cuando se pone a hablar con fariseos, ¿y qué más quiere? El mismo capítulo, creo que es capítulo 23 de Mateo, un capitulito dedicado a los fariseos, que más allá de ver a los fariseos ahí, vea el sistema religioso, vea si usted ahí metido. Yo me he visto ahí más de una vez y me causa horror a mí mismo. El Señor le dio durísimo a la religión. Y esto lo digo muy breve, mire, en el acto de Jesucristo morir en la cruz del Calvario, consumó 3 cosas que ya no deberían perpetuarse ni siquiera revivir. Terminó el sacrificio. Al no haber sacrificio, el sacerdocio se hace obsoleto, el sacerdocio tradicional se hace obsoleto, y al hacerse obsoleto el sacerdocio y el sacrificio, pues el templo al modelo heterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, pierde su funcionalidad. Entonces, en otras palabras, o como lo diría Fran Viola en su libro, mire, el cristianismo nació sin personas sagradas, sin objetos sagrados y sin lugar sagrado. Era la novedad de la época realmente, o sea, el Señor Jesucristo arrancó todos los elementos religiosos y nosotros los volvimos a coger. Ahí sí uno podría, la pregunta del millón a todos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque es más fácil tener una religión que ser simplemente buenos cristianos. ¿Por qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil? Sí, hermano. Y la otra cosa que les quería plantear es que nosotros tenemos un propósito también como congregación.
hay una tarea que nos ha dado el Señor a nosotros y debemos hacerlo con la pasión que corresponde, pues con ese amor que tenemos al Señor. Y eso es cuando no estamos de alguna forma congregándonos, creo que va a ser muy difícil que nos recordemos, pues, cuál es la tarea que debemos hacernos como iglesia. Y como usted decía, muy importante. El estar solo o el aislarse, creo que es el error más grave que puede cometer un creyente, el pensar que, bueno, este sistema no me sirve, el denominacional no me sirve, el orgánico, si yo no soy el que estoy al frente, tampoco me sirve, y si estoy dentro de un orgánico, yo mando. Entonces eso nos va a hacer mucho daño porque realmente ahí estamos satisfaciendo nuestro orgullo Sí, señor. y, Totalmente de acuerdo. y no la dependencia que tengamos hacia el Señor. Entonces, bueno, mi aporte ha sido un aporte, ¿no? Pero lo que quisiera dejarles, pues, porque aquí hay personas, pues, que estamos acá, creo que todos los que están acá tienen la misma intención, pues. ¿De qué forma servimos al Señor en una iglesia orgánica que cumpla realmente una función? Y yo pienso, hermano querido, que una de las formas que debemos hacerla es el no dejando de congregar, pero no de forma religiosa, sino Es que congregarnos servir, con propósito. Sí. es que servir, José, servir al Señor realmente es servir a nuestros hermanos, al prójimo. Ahí está, o sea, como dices que amas a quien no ves, si no amas al que ves. Eso sí es cierto. Entonces, la esencia es, no me voy a enseñorear de mi hermano, menos si está recién recibiendo el evangelio, me va a importar ese hermano. No puedo atender a todos, Sí, pero sí, el objetivo es amar a Dios a través de las personas que tengo y darles las buenas nuevas de salvación. Y cuando yo amo es que a mí me importa si come, si tiene trabajo y en su sentido de si está dispuesto también, si es en su momento, porque no siempre es el momento para una persona, sea la edad que tenga, sino dar el mensaje y observar si esa persona está dispuesta. Es decir, el trabajo dentro de la iglesia es coinonía. Hay información de cómo trabajar como dicen, en el estado anímico. Se habla de himnos, se habla de lectura, se habla de ese sentido familiar. Promover la familia y el amor. Eso es lo que debe haber. Si después yo estoy viendo que me envanezco o veo que me lisonjean, yo ahí tengo que tener cuidado porque la palabra, si he leído, debo tener cuidado que ahí también lo dice. Entonces, hay ese objetivo de para qué fue llamado y cuál es mi función. Bueno, Así es. Entender también el contexto, porque no todos los contextos son iguales, para nada. Para Yo nada, puedo- es que sí, ninguna comunidad cristiana tiene que ser igual a otra. De hecho, sí, perdería la misma visión orgánica y funcional del cuerpo de Cristo. sí. Ahorita yo estoy apoyando, hermano Lucas, estoy en un sitio, estoy en varios sitios, pero en uno de ellos, los hermanos no saben, no manejan la lectura. Y es complejo, pero usted quiere enseñarlo, usted quiere que ellos aprendan, pero imagínese, usted no puede enseñarle el abecedario. O sea, es algo más complejo. Entonces, ¿de qué forma los orientamos y de qué forma los ayudamos? Entonces, es complejo, ¿no? El tema a veces no es tan sencillo. Gracias, hermano. Dios le guarde. Gracias, hermano José. Y a Bueno. ver, hermano Raúl. Sí. Continuando en la sala de Zoom, tenemos un comentario y por último, creería yo, es el turno del hermano Israel Pelayo. Antonio dice en la sala de Zoom, ¿cómo tratar con situaciones donde hay algunos hermanos donde van a la comunidad cristiana, pero percibes que lo que buscan es aprovecharse de los hermanos para buscar favores o dádivas? Y si alguien le da un no en algún momento, comienzan a criticarle con palabras como, y estos dicen ser cristianos, pero etcétera. Gracias, dice. Hermano, no conozco el remedio para eso. Eso siempre va a pasar. Pasan las iglesias denominacionales, en la iglesia orgánica. Aquí nos ha pasado. Aquí en la escuela de Alejandría nos ha pasado de hermanos que porque no les respondimos como querían y somos los malos. Y hay personas desafortunadamente hablando mal de nosotros.
yo no me atrevo a proferir nada sobre ellos. De manera, hay un texto para mí que me ubicó mucho en esa, cuando me empezaron a pasar ese tipo de situaciones. 1 Corintios capítulo 4, los primeros versículos. El apóstol Pablo llega a una conclusión de madurez espiritual gigante. Eso a mí me refrescó en un momento de mi vida. Porque dice, mire, yo puedo estar convencido, estoy parafraseando, pero si quieren léanlo en sus Biblias, 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 como del 1 al 6, no recuerdo bien. Y él dice, mire, yo puedo estar convencido de que estoy en lo correcto, pero puedo estar equivocado. Entonces, yo no voy a juzgar a nadie, ni siquiera a mí mismo me juzgo. Yo voy a dejar lugar a que sea Dios el que juzgue, porque él va a poner todo en manifiesto. Todo lo oculto lo va a poner. Y Dios es el que va a revelar las intenciones de cada corazón. Entonces, en eso, no se desgaste, hermano. Gente para hablar mal de uno, vea, va a salir porque sí, porque no, porque A, porque B. En eso, vea, que Dios nos ayude a madurar en el trato con esas personas, porque reconozco que no es fácil. Hay unos que me ha provocado no tratarlos muy cristianamente. Pero en ese sentido, yo no juzgo a estos hermanos que han tenido diferencias con nosotros. De hecho, he aprendido a bendecirlos, Señor. Necesitamos multiplicar obreros, no restar obreros. Ellos tuvieron una diferencia conmigo, pero te siguen a ti. Bendecilos en su ministerio, bendecilos en lo que ellos enseñan, en cada comunidad eclesiástica. Bendecilos porque necesitamos ser multiplicadores de órganos de este cuerpo. No que se nos termine de morir el cuerpo. Yo sé que Dios no lo va a dejar morir, porque gracias a Dios la iglesia depende de Dios, no de nosotros, no de la escuela de Alejandría, no del hermano Lucas. ¿Qué tal? Donde dependiera de mí ya se hubiera muerto este cuerpo hace años. Pero en eso aprendí a descansar yo, hermano. Ese es lo que puedo decirte humildemente. Bien, correspondería entonces al hermano Israel y luego el hermano Roy Morales. No, no sé, hermano Lucas, hasta cuánto tenemos, ¿verdad? Llevamos 3 horas Hermano, más o menos. no, sí, que me van a disculpar todos, pero se nos hizo un video muy largo. Yo sé que aquí el tema da para, como casi todos los temas de la escuela de Alejandría, da para hablar. Quizá valdría la pena citar una cafetería después para compartir testimonios y cosas, pero al menos por labor pedagógica, la meta y el propósito de exponer lo esencial está cumplido. Entonces creo que, hermano Israel, si te pido, si es una pregunta concisa, si es un testimonio, te agradecería entonces que lo dejáramos después. Te habilito el micrófono, adelante. Gracias, ¿qué tal, hermano? ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro, adelante. Ok, solo era un comentario que me parece de algunas cositas que han faltado, que a través de, como bien dicen, los seminarios, los cursos, las clases que hemos visto, son cosas que aportan para esto de las iglesias en las casas. Yo creo que es importante entender que hace rato decías que la iglesia está muerta y hay que resucitarla, ¿verdad? Yo digo, digamos como que ha estado dormida. Por alguna razón la tradición religiosa nos ha dejado dormir mucho tiempo y ahora estamos despertando o intentando despertarnos. El problema es, lo veo yo desde mi experiencia con las iglesias orgánicas, es que la iglesia ha estado como si estuviera enyesada, como cuando de repente un miembro nos es enyesado por mucho tiempo. Cuando nos quitan el yeso, no está igual. Digamos, la mano izquierda, por alguna razón la tuve enyesada un año, voy a necesitar rehabilitación. Y Está en serio, aletargada, aletargada. sí, completamente. Y creo que eso es lo que sucede con las iglesias, ya no digamos la iglesia tradicional, la iglesia orgánica, porque de allí viene. O sea, desgraciadamente para muchos la iglesia orgánica es como la iglesia grande en chiquito. Y no es así. O sea, la iglesia orgánica, donde me encantó la ponencia de nuestro hermano Raúl con las sectas, no hay liderazgo. Y cuando entendemos que no hay liderazgo, no significa que todos van a hacer lo que quieren, como cuando decimos que no estamos bajo la ley. Entonces vámonos a darle vuelo a la hilacha. No, no, no es eso. Entonces, o sea, no hay liderazgo, pero somos todos que estamos velando por todos, pero ahí es el problema, porque llega la gente y está acostumbrada está letargada. Cuando veo que Pablo dice, y me encanta la parte como dice, según la función sobrenatural, no natural, sí que bueno que nos preparamos, que estudiemos, etcétera, etcétera. Pero aquí yo creo que implicaría el andar en el espíritu
es lo que nos haría efectivos en lo que sabemos y efectivos en lo que, o a los que no sabemos. Por ejemplo, un Pedro, que era pescador, a lo mejor iletrado, pero el Señor lo utilizó lleno del Espíritu, y un Pablo que sí era muy letrado, y el Señor lo utilizó a través del Espíritu. Entonces, yo creo que si se entendiera eso, la función sobrenatural, no natural, sobrenatural, y luego dice Pablo, esto de Efesios 4, de cada miembro, no de uno, dos, algunos especiales, supermiembros, no, de cada miembro, y eso es lo que nos ha faltado, porque normalmente, no digo que no haya excepciones, cuando se forma una iglesia en casa, es gente que viene de la tradición religiosa, acostumbrada a algo, y desaletargarnos, eso es lo más complicado. Y lo voy a decir, por ejemplo, desde mi punto de vista, hablando físicamente. Yo en mi juventud era un apasionado del deporte. Podría estar jugando todo el santo día y tenía energía para hacerlo. Alrededor de los 20, 22 años tuve que entrar a trabajar. Obviamente uno quiere subir de puesto, subí, pero eso me implicó ser esclavo de la empresa donde estaba y se acabó el ejercicio por muchos años. Y yo, que en aquel tiempo era algo que era súper natural en mí, hoy, ¿cómo me cuesta ponerme a hacer ejercicio? ¿Por qué? Porque estoy aletargado por mucho tiempo. Eso es lo que sucede en las iglesias en casa. Pero si vamos entendiendo eso, que es la función sobrenatural de cada uno, porque también se tiene la mala entendimiento de que es que vamos a alimentarnos, ¿no? Yo no creo que el pastor alimenta a nadie, porque entonces pobres de nosotros, si nos alimentamos el miércoles en la cena, el viernes en la cena, y el domingo sí es especial porque a lo mejor hay 2 comidas, en la mañana y en la tarde, pobres de nosotros. No perdonamos normalmente 3 comidas al día. El Señor es nuestro alimentador, nuestro capacitador, para que el día que nos reunamos como hermanos, nos edifiquemos mutuamente. Y lo que tú dijiste, lo he empezado a vivir en el sentido de el reunirse para tener comunión es más allá del culto tradicional, que no sirve realmente. O sea, ¿por qué? Porque el reunirse para tener comunión es para amarnos. No nos vamos a amar si no nos conocemos, si no intimamos, si no pasamos tiempo platicando. Y si no ¿Alguna vez? peleamos de vez en cuando. Por supuesto, por ejemplo, hoy la que es mi esposa, alguna vez fuimos totalmente desconocidos, pero el trato continuo, igual las peleas, las desavenencias, etcétera, hoy nos tiene unidos. Eso es lo que podríamos o podría yo decir al respecto, porque o más bien, añadiendo a esto, el entender que según la escritura siempre ha sido plural los cuidadores. Y aunque pastor solamente aparece una vez como función en la escritura, plural, pastores, tiene una importancia desmedida en la actualidad, cuando realmente deberían ser cuidadores, gente que sirve a los demás. Y termino con esto, desgraciadamente, hoy tristemente nos importa poco lo que la Biblia dice. ¿A qué me refiero? Dice el apóstol Pablo. Sabemos que el llamamiento viene del Señor, sin duda. Que alguien desee cuidar de los demás proviene del Señor. Y que alguien cumpla los requisitos para cuidar de los demás, por supuesto que proviene del Señor. Pero dice, si alguno anhela, debe cumplir esto, esto, esto y esto. Y hoy no. Hoy yo digo, ¿sabes qué, hermano Lucas? A mí Dios me puso. Hazle como quieras. Porque a mí Dios me puso. Y no es así. A lo mejor sí el llamado viene de Dios, pero aun cuando yo sienta el llamado, si no cumplo los requisitos que dice la escritura, debería ser honesto conmigo mismo y hacerme a un lado en el sentido de cuidar de los demás. Sigo siendo miembro del cuerpo de Cristo, sigo teniendo el Espíritu Santo, sigo teniendo manifestación del Espíritu Santo para provecho de los demás, etcétera, etcétera. Pero sí debemos tener bien en claro que, por ejemplo, yo he visto eso, el liderazgo daña muchísimo, y por eso el Señor dijo, nuestro hermano Raúl nos lo comentaba, líder es un título mesiánico, pero yo creo que el New Age cristiano, que tanto se ha metido porque, entre comillas, funciona, pues nos ha vendido de liderazgo aquí, liderazgo allá, cuando no se necesita. Si descansáramos en el Espíritu Santo, otra cosa sería, porque como alguien comentó, cuando Pablo iba y predicaba, la gente se convertía, pero Pablo lo quería matar a palos y tenía que salir corriendo. Y cuando le decía una vez al Bernabé, vamos a visitar otra vez, ya había iglesias. ¿Por qué? Porque a veces algún hermano le escuché, a veces nos creemos los cerebelos de Dios o mini cabecitas.
Sí, Jesús es la cabeza, pero las mini cabecitas somos nosotros y tenemos que echarle la mano. No se ocupa. Terminamos estorbando siempre al respecto. Entonces, terminando con esto, yo creo que la iglesia en casa es lo mejor que puede existir cuando lo entendemos y lo aplicamos bíblicamente, que puede ser que estemos todavía muy lejos de eso, porque para empezar estamos aletargados. Entonces, a lo mejor 1 funciona, 2 funcionan, de los 5 o 10 que está en la iglesia en casa, pero Pablo dice claramente, según Cristo hace su parte, eso sí, no hay ningún problema, Él es el que une los ligamentos y las coyunturas, pero luego, según la función sobrenatural de cada miembro, sobrenatural y de cada miembro. Y eso es a veces algo que nos falta entender, porque vuelvo a decir, sobre todo los que nos digamos pastores, estamos en un nivel arriba de los demás, entonces pensamos que los demás no pueden, no saben, no funcionan, no esto, pero nosotros como sí somos pastores y estudiamos, pensamos que sí, cuando es la obra del Espíritu, y a veces los que pensamos que sabemos, terminamos regándola más que los que se supone que no saben. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Israel. Bueno, yo me recuerdo de los tiempos de los foros bíblicos, ¿verdad? De las propuestas de traducción de la BTX 4, cuando se propuso a nadie llaméis líder, porque solo uno es vuestro líder, ¿verdad? Desafortunadamente, pues esa propuesta no prosperó y quedó en caudillo, ¿verdad? Pero bueno. Hermano Lucas, usted decide. Tenemos 2 preguntas todavía pendientes. Hermano, yo no, lo que pasa es que yo debo retirarme ya lamentablemente. Entonces, si gustan, ustedes pueden quedar disertando acá, o propongo una cosa, si las personas que están haciendo las preguntas están en el grupo de difusión, o pues planteamos las preguntas allí, y en la medida de lo posible, Yelitza y mi persona, que somos pues los que moderamos esta charla del día de hoy, pues vamos a estar dando nuestros conceptos. Creo que es lo más prudente, también por el tiempo de la grabación para el video, que nos está quedando muy largo. Entonces le ruego, hermano Raúl, que despida. Le damos esa opción a las personas que nos preguntaron, no sé si es por el canal o por acá. Y no, por acá, por la zona bueno, sí, sería entonces, el hermano Roy y el hermano Mario el... Espinosa, ¿verdad? Sí. Tal vez nos hacen ese favor, porque la grabación ya se pasó de 3 horas, llevamos 3 horas 11 minutos, entonces eso da un problema de render al final. Sí. Bueno, queridos hermanos, muchas gracias por su tiempo. Un tema complejo, un tema muy extenso que podríamos pasar la tarde y noche hablando, pero queremos agradecer su presencia, su resistencia y principalmente sus aportes y su apoyo a este esfuerzo de la Escuela de Alejandría. Muchísimas gracias, que Dios nos guarde a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Yali, por aceptar la invitación. Gracias a todos los hermanos que aguantaron hasta esta hora. 3 horas. Usted nos da la indicación, hermano. Gracias por llegar al final de este video que transmitimos desde la sala Zoom en streaming live simultáneamente por la página de Facebook y nuestro canal de YouTube. A todos, gracias por su asistencia y participación. Si este contenido le ha generado alguna pregunta, inquietud, duda o comentario, le invitamos cordialmente a seguir nuestras redes, visitando las páginas de Facebook e Instagram de la Escuela de Alejandría, así como nuestro canal de YouTube, donde además puede activar la campana de notificaciones para recibir actualización cada vez que subimos nuevo contenido. Nuestra página web contiene información que podría interesarle. https://escueladealejandría.webnode.com.co. y para una comunicación más personal e inmediata por el chat de WhatsApp más 503-776-21050. ¿Qué más? David Erazo dice, ¿dónde puedo comprar el último libro desde Chile? Ahí está nuestra querida María, que ahorita